7. ¿Vale? Entonces yo estaría para que abarquemos 7 de junio y 14 de junio. ¿Sale? 7 y 14. 7 y 14. ¿De acuerdo? Entonces, todos están integrados al grupo de nivelación, ¿verdad? Que tenemos el licenciado Salvador. Los que no estén integrados, pues pasen con él para que los integre, porque voy a hacer la relación de los temas a asignar y ustedes ya vean ahí qué tema les toca, ¿de acuerdo? Entonces, eso por parte mía. Bien, vamos a continuar. Tenemos también la parte de un abdomen agudo. ¿Cuáles son las causas de obtener un abdomen agudo? ¿Qué es un abdomen agudo? Se caracteriza por dolor abdominal intenso y repentino que suele requerir atención inmediata urgente. Se requiere por dolor abdominal brusco, alteraciones del tránsito intestinal y repercusión en el estado general. Recordemos que en enfermería o la parte médica tenemos algo que se llama nomotecnias. ¿Vale? Tenemos algo que se llama nomotecnias. En este caso tenemos la primera que es cirugía. Un abdomen agudo se da por una colecistitis o colangitis, un isquemia intestinal, renales, úlceras gástricas, ginecológicos, intestinal, una obstrucción intestinal y una apendicitis. ¿Sale? Esas son las causas de un abdomen agudo. Relaciónenlas con la misma palabra que se llama cirugía. ¿De acuerdo? Porque la misma palabra me está indicando cuáles son los factores o las causas para obtener o que nos lleven a un abdomen agudo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos precisamente eso. Y tenemos también que el dolor abdominal intenso y repentino es el síntoma principal y puede ser intenso que dificulta los movimientos del paciente. Tenemos alteraciones del tránsito intestinal que pueden haber náuseas, vómitos, diarreas o estreñimiento. La repercusión del estado general puede presentar fiebre, pérdida de apetito, deshidratación o algunos tipos de shock. Algunas principales causas, pues obviamente es una úlcera péptica, una acidosis, apendicitis, pancreatitis o diverticulitis. ¿Con qué se puede diferenciar un infarto agudo al miocardio con un abdomen agudo? ¿Cómo es la clínica de un infarto agudo? Ok, ¿qué más? También puede iniciar con dolor que comienza en la organización. Un dolor gástrico. Ok, perfecto. ¿Qué más? Diaforesis. ¿Y un abdomen agudo? Vómito. ¿Qué más? Inmediatamente se va a ver. Fiebre. ¿Qué más? Y signos de deshidratación, ¿sale? También vamos a tener probablemente signos de shock, ¿de acuerdo? Entonces, al tener deshidratación, recordemos que un shock, refiriéndome al hipovolémico, no precisamente es de pérdida de sangre, también es pérdida de control de líquidos, electrolitos, entonces pueden haber signos de deshidratación, ¿de acuerdo? Entonces, aquí pueden haber ese tipo, diagnóstico y tratamiento, pues se basa a la evaluación clínica, incluyendo el examen físico, estudios complementarios de laboratorio, llámese radiografías, ecografías, tomografías, resonancias. El tratamiento puede ser médico-quirúrgica, dependiendo de la causa y el grado del mismo. También recordemos que tenemos algunos síntomas o algunas nomotecnias, como es el sample. Aquí, pues, el sample me menciona que tenemos que ver, vigilar signos y síntomas, las alergias, los medicamentos, las patologías previas, el último acontecimiento y eventos previos que se hayan manejado antes del evento del abdomen agudo. Entonces, las causas más comunes pueden ser de tipo inflamatoria, obstructiva, vasculares, hemorrágicas o perforativas. ¿De acuerdo? Las causas inflamatorias, pues podemos hablar de una apendicitis, de una colecistitis, de una diverticulitis,
enfermedad inflamatoria intestinal. Las obstructivas, podemos hablar de una obstrucción intestinal, llámese en el intestino delgado o grueso. Las vasculares, podremos estar manejando isquemias o aneurismas. Las hemorrágicas, pues algunos traumatismos abdominales o un embarazo ectópico. Y por último, las perforativas, que van de una perforación de úlcera o una perforación intestinal. ¿De acuerdo? Entonces, son algunas de las causas más comunes en un abdomen agudo, se clasifican de esta manera. Importante tenerlo en cuenta como la, ¿de acuerdo? Lo más común, por ejemplo, en el área donde yo me desempeño, pues son las hemorrágicas, que es por embarazos ectópicos. Hoy en día, pues ya hay muchas pacientes que sufren de unos embarazos ectópicos, el cual cuando llegan a ser estables, pues no se revienta, pero los que ya vienen reventados y pues le causan una situación bastante compleja, transfusiones de sangre, etc., ¿no? Entonces, sí, son casos bastante extremos, quizás en las áreas donde ustedes se desarrollan, pues evidentemente podemos manejar de las diferentes otras clasificaciones, llámese vasculares o perforativas. El tratamiento específico pues pueden ser con cirugías, tratamientos médicos o el uso de antibióticos. Si es en cirugías, podemos hablar de algunas patologías anteriores. Tratamiento médico en caso de diverticulosis o colitis isquémica, y antibióticos en sospechas de algún tipo de infección. Y tenemos precisamente los tipos de dolor. Para poder hablar de un dolor abdomen agudo, poder hablar de un sangrado de digestivo alto o bajo, pues me interesa saber algo que se llama dolor, ¿no? ¿Qué es el dolor? ¿Cómo se clasifica el dolor? ¿Y cuántos tipos de dolor tenemos? ¿Qué es el dolor? Según la OMS, no se ven ustedes, según la OMS. Entonces, yo pienso que el dolor no es, según la OMS. ¿Qué es el dolor? ¿Puede ser como una molestia intensa en alguna parte del cuerpo? Ok, ¿qué más? Ok, por estímulos, ¿qué más? ¿Cómo definirían ustedes el dolor entonces? ¿De malestar? ¿El dolor es sin malestar? Es una respuesta, ¿no? Ok, una respuesta. Ok, ¿qué más? Ajá. ¿Cuántos tipos de dolor tenemos? Opresivo. Eso es así tu cara, compañero. ¿No sabías que existían tipos de dolor? Sí, pero no. Ok, opresivo, pulsante, crónico, agudo, somático, receptivo. Okay. La pregunta del millón. ¿Cuál es el agudo? ¿Cuál es el crónico? ¿Cuál es el nociceptivo? ¿Cuál es el visceral? ¿Cuál es el mixto? ¿Cierto? Porque no podemos estar hablando de urgencias si ni siquiera sé qué es el dolor, ni siquiera sé cuántos tipos de dolor existen y cómo se clasifica un dolor, porque hay por localización, por intensidad y por duración, ¿cierto? Entonces, como sé que no lo iban a saber, yo se los puse aquí. ¿Sale?
No se preocupen, yo estoy en todo, menos en lo que debería. ¿Sale? Tenemos los diferentes tipos de dolor. Tenemos el dolor nociceptivo. ¿Alguien que esté en línea que me pueda ayudar a leer el concepto de dolor nociceptivo, por favor? Resultado de lesión tisular, dolor agudo o sordo, proporcional a la severidad de la lesión. Ok, gracias. ¿Cuál sería un ejemplo del dolor nociceptivo? Teniendo en cuenta el concepto que acaban de mencionar. A ver si lo puedo agrandar, es que luego se distorsiona. ¿Se ve? ¿Sí, no? Ok. ¿Cuál sería el ejemplo de un dolor nociceptivo? Tenemos el siguiente tipo de dolor, que es el dolor neuropático. Este es provocado por lesión o enfermedad del sistema nervioso, sensación de ardor, hormigueo o choques. Ejemplo de este tipo de dolor, y es muy común en pacientes diabéticos. ¿Sale? Siempre, los pacientes diabéticos siempre van a tener un dolor neuropático. Siempre, la mayoría de ellos, si no es que todos. ¿Sale? Siempre sienten como que ese como ardor, como hormigueo, inclusive en el cuerpo. ¿Sale? Entonces es un claro ejemplo de eso. El dolor nociplástico es la sensibilización anormal del sistema nervioso sin lesión clara asociada con una fibromialgia. ¿Qué es una fibromialgia? Ajá, exactamente. ¿Sale? Entonces es lo más común. Característico o ejemplo de eso, ¿cuál sería? Una artritis, exactamente. Tenemos también el dolor mixto. Esta es una combinación de dolor nociceptivo y neuropático. O sea, que viene de las dos. ¿Cuál sería un ejemplo de ellos? Son de los dos primeros. No, porque el neuropático normalmente es puro sensación de... ¿Podría entrar en la famosa ciática o estaría en neuropático nada más? ¿Podría entrar? Sí, podría. Porque no sé si ustedes sufran de la ciática, pero es un dolor, un ardor bastante feo, muy incómodo y que no puedes estar ni parada ni sentada. ¿Podría ser también como la contracción? ¿De qué? Al momento del dolor del parto, lo que es dolor mixto. Ok, sí. Y no, porque es como un dolor y también como... Bueno. Tenemos también lo que es el dolor funcional, dolor sin causa, orgánica clara, influenciado por factores psicológicos, o sea... Como el dolor de la extremidad. Ajá. Tenemos dolor en pacientes con cáncer, que son dolores que es un dolor oncológico o se les llama dolor total, ¿no? Ese tipo de dolores que ya son oncológicos, digo, compañero, tú lo vas a saber más que yo en este tema, es tu área. Tenemos ese término que se llama un dolor total, ¿no? Donde ya son pacientes, pues evidentemente, con dolor crónico. Entonces... Manejar los materiales que cuidado para la clínica de dolor. Y ahí es donde ya se enfrentan muchos muy fuertes. Buprenorfina. Y la otra también se usa es la famosa que está saliendo de televisión. Perfecto. Sí, a ese tipo de paciente le pega a todos. Sí. Vamos de la mano, paciente y yo, ya estamos ya
no. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y pues yo no sé qué pega más si un adulto o un niño, o las dos Yo cosas. creo que los dos, pero dependiendo la relación paciente Sí, enfermero, porque luego cuando los ves bien, a la etapa cuando están enfermos y los ves cuando se apagan, sí. sí, entonces sí te afecta la realidad. Pero sí. Y a mí me gusta mucho cuidados paliativos. Ya, por ejemplo, nos mandan los médicos fentanilo, otros medicamentos más ya son más terminales para que ya se hagan. Yo así lo veo. Sí, sí, sí. Entonces, pues si no lo administramos, sufre el paciente. Y ya las combinaciones de 3, 4, ya suspenden todos los medicamentos que ya tienen que hacer el antibiótico, el suero, sí está. Bueno, pero por ejemplo ahí, no todos los pacientes saben o conocen sobre la famosa ley anticipada, ¿no? Sí saben, pero Pero- como que no aceptan su realidad. Ok, Sí saben. Y hay con familiares tampoco, lo aceptan. no aceptan. Pero con más el tiempo. Y hay que buscar la manera de no pelearnos con ellos. Sí, totalmente. No le puedes decir, ya se va a morir, ¿no? Pero buscar las palabras adecuadas de calma. Yo me dice que que la familia va a estar. Bueno, es lo único que puedo decir. Es que cuidados paliativos abarcan muchas cosas. Muchas. Y podemos entrar hasta en principios bioéticos, morales, ¿no? A lo mejor es ahí donde yo le hablaba con otro grupo de cuidados paliativos, precisamente, ¿no? Viene la parte de eutanasia también, ¿no? O sea, algo Ese que es lo que es. o sea, es Y ahí más entran específico varios, de- entra nutrición, entra tanatología, que es lo que más nos ayuda. Sí. Ya es lo que les aconseja. O sea, ya no hay nada que hacer. ¿Qué quieres hacer? Les damos, vete a divertir, disfruta. ¿Qué quieres hacer? Tú decides, porque hay familias que a fuerzas quieren que continúe el tratamiento, pero ya se cansan. Sí. Sí, eso es bien, es bien complicado este Sí. tema de pacientes oncológicos y todo tipo de pacientes, pero más este tipo de pacientes donde realmente, como dices tú, ya no nada más se brindan cuidados de enfermería, se brindan cuidados paliativos, dermatológicos, etcétera, y decirle o llegar y ver que está la muerte ahí, son muchas cosas, ¿no? Entonces, tenemos ese tipo de pacientes donde sí precisamente la familia se aferra precisamente a que se continúe con un tratamiento farmacológico, muchas veces hasta los someten o los obligan a cirugías, quimioterapias, radioterapias, etcétera, ¿no? Entonces, sí. Una paciente así, o sea, para la paciente quería operarse porque tenía fitopragia, la situación era hacerle una cirugía para que pudiera hacer los familiares que un puro tratamiento la paciente. Y había mucho, y entonces ya no se le ofrecía nada, en ese caso, que se retirara, no había tratamiento más que cirugía. Ya quería que operar, ya no había firmado, ya. Sí. Sí, son muchos escenarios en los que nosotros nos envolvemos, ¿no? Pero digo, a final de cuentas, pues ya, son protocolos o cosas que se deben de seguir. A mi parecer, es muy fuerte. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Tenemos también el otro tipo de dolor, tenemos el tipo de dolor, el psicogénico o psicosomático. Pues es un dolor influenciado principalmente por factores psicológicos, ¿no? Ejemplo de este sería, esta escala, ¿cómo se llama? ¿Qué es esta escala? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se clasifica y cómo se valora?
Se valora con las expresiones. Se valora con expresiones, ¿ok? ¿Qué más? Intensidad. Con llanto. Expresión con enojo. Ujú. Ajá. ¿Cómo se valora? ¿Cuántos puntos son? Ok. ¿Cuál es el rango de leve, moderado y alto? Compadre, te estás durmiendo. Nos faltan 2 materias más. Te faltan 3 horas más. Dale. En todos los... Se maneja para saber qué tipo de medicamentos se van a aplicar y de acuerdo al nivel. Por ejemplo, leves, el clásico naproxen es lo que más se maneja. En clase de moderado se puede usar no. Tramador es el que se maneja. Se supone que el grado de terapia de la paciente es el grado de valoración que va a tener. El leve puede que los valores solamente cambien de 1 a 30, de moderado ya disminuye el tiempo de evaluación de 10 a 15, y de menor cada 5 minutos o cada 8 horas. Ok. Pues esta escala, pues es la escala de Eva, maneja lo que es la escala de dolor, lo vemos por números o por fases, ¿no? Cuando el paciente, pues evidentemente está irritable y tiene mucho dolor, pues lo único lo va a expresar con muecas, ¿sale? Tenemos lo que es el dolor bajo, moderado y leve. Bajo, pues ya lo hemos dicho, de un parámetro de 1 a 3, el moderado de 4 a 6, y, 7, y el alto de 8 a 10, ¿de acuerdo? Que son los puntos que se manejan. Esta misma escala también se ve, por ejemplo, se refleja en los niños. Los niños normalmente te dicen, ¿cuánto te duele? Sí, ¿cuánto? Mucho. Del 1 al 10, te decir 8, ¿no? Pero a lo mejor él no sabe todavía como que distinguir que es un 8 para él. O hay unos que dicen, no, no me duele, y están retorciéndose y se están... Entonces, ese tipo de caritas o de muecas que nosotros podemos ver en los niños, pues evidentemente esta escala es la que nos va a ayudar. Porque es importante conocer esto de los tipos de dolor y la escala de dolor, porque tenemos algo que se llama analgesia, que es lo que comentaba el compañero. Analgesia, escala de analgesia según la OMS. Recordemos que en cuestión de fármacos no podemos saltarnos las familias, las clases, las jerarquías de ningún tipo de fármaco, porque por eso luego muchas veces vamos a obtener resistencia a ciertos medicamentos. Si aún así ya la tenemos porque muchos pacientes no terminan sus tratamientos como debería, es decir, ¿no? Yo estoy mal, me tomo 2, 3 tomas y ya mañana como me siento súper bien, o se me olvidó, o ya no me lo tomo. O, en su defecto, ¿no? Es que tengo que comprar otra caja y de la caja no me voy a tomar una, pues ya para que me la compro, ¿no? Entonces tenemos todavía ese pensamiento que es un poco plano o burdo, pero se llega a manejar de la misma manera, ¿no? Tenemos entonces los escalones según la OMS, dependiendo de los analgésicos. Cuando es un dolor leve, manejamos los no opioides o el primer escalón, que manejamos el paracetamol, metamizol, ibuprofeno, diclofenaco, algún tipo de AINES y los coadyuvantes, ¿sale? Cuando tenemos un dolor agudo, manejamos lo que es el tramadol, la preditina, pentazocina y los coadyuvantes. Y cuando tenemos ya un dolor crónico, ya vemos los medicamentos o los analgésicos más fuertes, en este caso la morfina, buprenorfina, oxicodona, hidromorfona, fentanilo y los coadyuvantes a estos, ¿de acuerdo? Entonces, no porque tenga ahí un dolor de cabeza, pues no va a meter un fentanilo, ¿verdad? Y aparte de eso, son muy causan adicción. Exactamente, por eso Estados Unidos está como está. Sí, sí, porque, por ejemplo, la morfina pasa apenas media hora. ¡Ay, me duele! No lo podemos decir, no tienes dolor, ya porque si no nos llama la atención cuidados paliativos o clínica de dolor. Sí. Sí, causa una dependencia, una adicción.
¿Sale? Y llega y le dice, oye, dice, sí, doctora, ya se hizo dependiente del medicamento. ¿Pero qué hacen? ¿Se lo ven? Sí, son muy, causan farmacodependencia muy, muy Ya cañona. están viendo cómo cuando está pasando su medicamento, se ve cuando ya se queda. Pero si no, Sí, ese tipo de medicamentos, pues precisamente son los que mencionamos, y digo, ya son los últimos de la última elección para poderlos pasar, digo, en tratamientos oncológicos, pues evidentemente es como que el pan de cada día, porque pues ya un paracetamol ya no les hace nada, ¿no? Evidentemente. Entonces, se deben de respetar los escalones, no solamente de los analgésicos, de todo tipo de medicamentos, antibióticos, antiespasmódicos, corticosteroides, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces se deben de cumplir. De hecho, la AUTO precisamente se encarga de darnos este tipo de actualizaciones o clases donde tenemos de primera, segunda y tercera elección. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí viene la importancia también de que ustedes puedan irse familiarizando ya con fármacos. Recordemos que somos o concluyen como licenciados en enfermería, el cual tenemos una parte importante, pues el poder recetar de primera instancia todos los medicamentos de primera elección. ¿De acuerdo? En este caso, si nos vamos a los analgésicos, solamente tendríamos la oportunidad de indicar lo que es el primer escalón de medicamentos analgésicos. ¿De acuerdo? Y antibióticos, pues serían, por ejemplo, las Fempros, Amoxis y todo ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Tenemos entonces lo que son los traumatismos abdominales abiertos. Un traumatismo abdominal cerrado es una lesión de la cavidad abdominal que no rompe la piel, mientras que un traumatismo abdominal abierto sí rompe la piel y expone la cavidad abdominal. Algún ejemplo de un trauma cerrado, pues es el vaso, cuando se revienta, o bien un trauma abierto, pues es por algún tipo de perforación. El cerrado pues se encuentra dentro de la cavidad abdominal sin ruptura de la piel. Las causas vendrían siendo accidentes de tráfico, caídas o impacto con objetos contundentes. Los daños pueden afectar órganos como el hígado, el vaso, intestino o páncreas, causando sangrado interno, infección o shock. Y el diagnóstico pues se hace por medio de la evaluación clínica, incluyendo inspección, palpación y auscultación del abdomen, así como pruebas complementarias como rayos X, ecografía o tomografía computarizada. Aquí tenemos precisamente un abdomen con trauma. ¿Qué? ¿Cerrado? ¿Qué es? ¿Abierto o cerrado? ¿Cerrado? Abierto. Tenemos los dos. Tenemos el abierto, que es la primera imagen, y la segunda, que es el cerrado. ¿Sale? Recordemos nuevamente que el abierto, pues obviamente la ruptura de la piel, no importa que sea de manera abrupta, como esto, digo, no para saber que es un trauma abierto, pues debo de tener las vísceras afuera, ¿cierto? Para decir que es abierto. Digo, sí es abierto, pero no es necesario tener esos escenarios, cuando aquí el primer escenario, pues solamente es una abertura mínima de 3-4 centímetros. ¿Por qué puede ser esa abertura? ¿Qué es lo más común? Todo algún tipo de pulso. Por tanto, lo vemos mucho, por ejemplo, aquí en esta zona, yo no puedo destacarlo, pero cuando los asaltan con el famosísimo picahielo, con el cubierto, ¿no? Un objeto de arma blanca, ¿no? Pero aunque son muy leves o se ven muy simples, causan todo un relajo, ¿no? Por ejemplo, tenemos a ese paciente que lo picaron con un picahielo, ¿de acuerdo? ¿Qué van a valorar a ese paciente? ¿Cómo lo van a valorar? ¿Cómo se van a dar cuenta de la profundidad del que se metió, se introdujo el objeto? ¿Y qué es lo que podría pasar? Podría ver un sangrado masivo, porque con el picahielo puede tocar alguna arteria. Probablemente. Con el intestino, dependiendo de dónde esté. Y así como lo ves en la imagen. Yo veo ahí que es en el abdomen.
Ujú. Sí, es en abdomen. Ujú. Y un testículo. Voy a dar a donde están los intestinos. Ok. ¿Qué más? ¿Cómo valoran la profundidad del que se metió el pulso cortante? Por el tipo de sangrado, Por el tipo de sangrado. Ok. ¿Qué más? ¿Se puede medir con una sonda Nelaton? Excelente. Bien. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo introduciríamos la sonda Nelaton, compañera? En la herida, más o menos calcularíamos la medida, se puede ser, o bueno, yo lo que luego alcanzo a ver es que los médicos lo realizan con los dedos para más o menos medir qué tanto es la profundidad, Ok. o se realiza con la sonda Nelaton. Ajá, exactamente. Ok, ¿qué más? Pero ¿cómo mide si el picayelo es como el grueso de un clavo, vamos a decir? El hielo, para saber qué tan profundo está, a dónde llegó, y luego tienen que localizar a dónde está perforado. Ujú. Evidentemente sí. Las primeras acciones o actividades que se hacen en este tipo de pacientes, pues es para ver, limpiar el área, la zona, para ver qué tipo de sangrado es el que encontramos. Segunda, pues ver la profundidad. Muchas veces sí llegan a meter el dedo, pero como bien lo dices, pues no abarcan, ¿no? Dependiendo la anatomía y fisiología de cada uno de nosotros. Pero en segunda, pues sí manejamos lo que es una sonda Nelaton o la Foley. En este caso, pues la introducimos y hasta donde vayamos metiendo, pues le damos la marquita, ¿no? Después, posteriormente, sacamos y vemos cuánto es la medida. Normalmente a esa altura, ¿qué cuadrante es el que estaríamos manejando? ¿Qué cuadrante es? ¿Hipocondrio derecho? No, Central. es el flanco derecho. fosa ilíaca derecha, ¿Qué tenemos en el flanco ilíaco? ¿Qué órganos? Baja. ¿Eh? Sí, sería. Ajá, ¿qué más? Ok, ¿qué más? ¿Y en la fosa ilíaca? Derecho. sería intestinos, Ajá, ¿qué más? en mujeres sería ovarios, trompa, Ujú. ¿Qué más? parte del hígado, Carrera de los diretes. Ok, perfecto. Entonces, al nosotros conocer, veo que nos saben sus cuadrantes, ¿eh? Chicos, compañeras. No saben sus cuadrantes y eso es algo importante. Para obtener este tipo de imágenes tenemos que saber, primera, pues dividir el abdomen. Posteriormente, qué órganos se sitúan en cada cuadrante. Y en tercera, qué probables patologías voy a encontrar en cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, como su tareita extra, me van a hacer sus cuadrantes, pero los quiero a mano, no los quiero impresos ni nada. Me van a dibujar su abdomen y me van a decir qué cuadrantes son, qué órganos se encuentran o se sitúan en cada una y cuáles son las posibles patologías que podemos encontrar en cada una de ellas. Esto pues va a ser gracias a la exploración física que nosotros realizamos. Así veo como posibles patologías. Ajá, patologías por cuadrante.
El traumatismo abdominal abierto, la lesión que rompe la piel y pone en contacto la cavidad abdominal con el exterior, causa pues heridas por arma blanca, arma de fuego, heridas por objetos punzocortantes. Los daños pues es el riesgo de infección, hemorragia y peritonitis. El diagnóstico pues una evaluación clínica de la inspección de la herida y signos de infección, así como muestras de laboratorio complementarias, como les comentaba, les ponía yo en esta imagen. Digo, no es necesario ver que es un traumatismo de abdomen abierto, pues bueno, que ya lo sé y evidentemente sé. Tenemos lo que es hemorragia digestiva alta y baja. Se clasifican en alta y baja según su origen en el tracto gastrointestinal. La hemorragia digestiva alta ocurre por encima del ángulo del 3, involucrando esófago, estómago y duodeno, mientras que la hemorragia digestiva baja ocurre por debajo de ese punto, incluyendo el intestino delgado, colon, recto y ano. En la hemorragia digestiva alta, el sangrado se origina en el esófago, estómago o duodeno. Signos y síntomas vamos a encontrar hematemesis, vómito con sangre, que puede ser de color rojo vivo o pozos de café. La melena van a ser heces negras y alquitranadas. Otros síntomas podrían ser dolor abdominal, mareo, desmayo, palidez. Las causas más comunes pues, son las úlceras pépticas, varices esofágicas y esofagitis. Y por último, el diagnóstico pues, va a ser por una endoscopia digestiva para identificar la causa y el origen del sangrado. Aquí vemos precisamente esta clínica, lo de vómito con sangre, melena, hematemesis, todo. Tenemos la hemorragia digestiva baja, el sangrado se origina en el intestino delgado, colon, recto o ano. Los signos y los síntomas es hematopesia, que es la eliminación de sangre roja por el recto, rectorragia, que es sangrado rectal. Otros síntomas podrían ser dolor abdominal y calambre. Las causas más comunes son la diverticulosis, enfermedad de Crohn, pólipos y cáncer de colon. Y en el diagnóstico, pues podríamos hablar de una colonoscopía, sigmoidoscopía, radiografía, etc. Y así es como vamos. Después de que podemos tener presentar este tipo de patologías, pues tenemos algo que se llama ostomías. ¿Sale? ¿Qué es una ostomía? ¿Qué son las ostomías? ¿Dónde podemos elaborar las ostomías? La diferencia de las ostomías y los cuidados de las ostomías. ¿Qué es una ostomía? Es una apertura que nos ayuda para la eliminación de heces fecales. ¿Cuáles son los tipos? Sería la colostomía, ileostomía, yayonostomía. Y no recuerdo otro. Las urostomías, ¿no? Ahí le puse 3, pero si no mal recuerdo, son 5. Yo nada más conozco más es la colostomía y ileostomía. Y la ileostomía. Es la que más común se ocupan. Las podemos encontrar en la parte de transversa, ascendente, descendente, sigmoidostomía, etcétera, ileostomía, ¿no? Tenemos hecho aquí que es la colostomía ascendente, colostomía transversa, colostomía descendente, ileostomía, sigmoidostomía y colostomía, ¿sale? Entonces son 6, no son 5. Y tenemos aquí la parte de al lado, que este es el famosísimo, que se le llama, ¿cómo se le llama esa bolsita? ¿Cómo se le llama la bolsita? ¿Contenedor? Bolsa de colesterol. ¿No le suena lo del perro? Eso precisamente se cambia precisamente en las curaciones. ¿Cada cuánto se hace una curación de una colostomía o ileostomía? ¿Cuáles son los datos clínicos o signos de alarma que me pueden
Enrojecimiento dentro de bueno, en la zona. Ajá, enrojecimiento, El tamaño. el dolor, el tamaño. Fiebre. Están muy inflamadas y se ven como si fueran Como se apretaran. Ajá, sí. ¿Qué más? La coloración de los bordes. La coloración, el olor, inclusive. Y el olor. El olor. El olor por lo regular llegan como si fuera naranja. Todos Sí. los pacientes tienen su olor bien Característico. naranja. Característico. Sí. Exacto. ¿Cada cuánto se cambia? Bueno, la placa en sí requiere que lo más tiempo que se pueda, porque es muy costoso. Entonces, ya al momento que se desprende, hay que quitarlo y cambiarlo, porque ya no se puede sellar. Sí. Ya no, entonces cambiar y ponerle una nueva placa. El tiempo dura hasta donde el paciente. Ahora sí que Hasta donde lo aguante. El paciente lo cuida. Sí. Y la bolsita, pues también lo mismo, 24 horas, dependiendo si los familiares tienen más bolsa, lo pueden cambiar una diaria. Otros lo manejan cada 8 horas. Según cómo. Pero tiene también su tiempo de vida de la bolsa, se llega a romper. Exactamente. Lo ideal, según las guías de práctica clínica, ¿cuánto sería? Yo diría cada 24 horas. Cada 24. Cada 24, ¿no? Según nuestras, pero pues aquí normalmente recordemos que pues también es dinero, es hablar de costos y pues evidentemente, como dices tú, ¿no? Entre lo más lo puedo cuidar el paciente mucho mejor, pero según nuestras guías de práctica clínica, pues es de 24 horas, ¿no? Sí. Y las curaciones de la misma manera. Y sí, hay que tenerlo bien seco, porque si no lo secas bien, ya se cortó la placa, ya se perdió la placa. Exactamente. Entonces, hay unos que se los donan, pero no todos tienen ese privilegio de tener la placa gratis. Exactamente. Entonces, sí, evidentemente, pues hablar de cuidados de ostomía, pues... Hay una pasta, no me acuerdo el nombre de la pasta, se le pone alrededor del conducto para que no se irrite con la placa, porque el plástico es duro. Ajá, es rígido. Entonces ahí, y no, tengo que apurarse porque si no sale el líquido, es que de repente bota y ya se pierde. Y ya se mojó. Y si te tardas mucho en colocarlo. Sí, debemos de ser hábiles para cambiarla y para colocarla, porque evidentemente empiezan a drenar y se pierde todo ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces sí se necesita la práctica, el cambio de bolsa no es así de, te lo voy a cambiar su bolsita, ¿no? A ver, espéreme, ¿no? O sea, literalmente se tiene que hacer bien y rápido para evitar echar precisamente un material que es muy caro, muy caro. De hecho, también se les enseña, hay un servicio que se llama Stoma, y ellos dan impulso a los familiares para que vayan al cambio. Porque como ellos se van de alta, se van con la colostomía y tienen que aprender a usar. Entonces, a nosotros sí nos ayuda mucho trae familiares que tienen miedo. Sí, para hacer una curación, parece que les están sobando el área donde van a curar. Entonces, para un cambio de colostomía, pues evidentemente, ¿no? No todos lo saben hacer y no todos lo hacen bien, ¿no? Entonces, es ahí dependiendo también del área. Algunas actividades de enfermería que se deben de realizar, pues es el manejo de filtraciones, como bien nos dice el compañero. Debemos de cuidar que no haya algún tipo de filtración porque evidentemente se echa a perder la bolsita y todo el equipo. Debe de tener ya una dieta y una nutrición bien balanceada. No puedo decir que deben de estar a dieta o meterse a dieta. Yo siempre he dicho que para estar a dieta necesitamos tener dinero, porque nos mandan lo más caro posible, el yogur sin azúcar, el yogur sin tanto carbohidrato, que de pescado, pues mejor con el salmón, porque es el mejor pescado que hay, pues siempre también es el más caro que puede existir. Las almendras o todo lo que son semillas secas es lo más caro que podemos encontrar, ¿no? Entonces, para tener una dieta, pues evidentemente es invertirle en eso, pero pues también se pueden sustituir por ciertas cosas, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes sí es necesario que su alimentación sea balanceada y que se cambie de manera favorable precisamente para el bienestar de él. Se debe de tener un seguimiento médico por cualquier anomalía o situación que se
paciente en lo que se ve, pues se le da precisamente sus signos de alarma a todo paciente que egresa de un hospital. Se les debe de dar signos de alarma en el cual se les dice que si presenta una o varias de estas situaciones, pues que se vengan a urgencias para la atención inmediata. La de necrosis, empiezan a ver necrosis, la otra es que se le sale un testículo por ahí. Exactamente, por el esfuerzo, la necrosis es muy y es lo que carga, lo primero que hace, sí, exactamente. Entonces, digo, tenemos y encontramos en esta vida, pues hay de todo. La higiene debe de ser lavado de manos, sus 5 momentos. Después de la pandemia, lo que nos enseñó la pandemia fue a lavarnos las manos y a tener esos 5 momentos. Espero que todos sepan sus 5 momentos. Espero que todos sepan lavar las manos y no me digan como alguien, ¿cuándo te lavas las manos? Pues cuando voy al baño, ¿no? Entonces, sepamos nuestros 5 momentos. El cambio del dispositivo y la protección de la piel. Recordamos también que tenemos pacientes diabéticos con este tipo de situaciones. Yo siempre con mis pacientes diabéticos, ¿por qué? Porque son los pacientes que más desencadenan algún otro tipo de factores, ¿no? Y más la piel, que es un área muy sensible. Conforme vamos creciendo, vamos envejeciendo, la piel se va poniendo más delgada, más pigmentada y más sensible, ¿no? Entonces, recordemos también que hay materiales el cual nos da una alergia, empezamos con algún tipo de alergia y el daño pues obviamente es más del que ya se tiene. Tenemos que procurar nosotros como personal de enfermería brindarle la calidad y cantidad de atención a mi paciente, ¿no? Sin provocarle algún daño más del que ya tiene, ¿de acuerdo? Entonces sí debemos de tener esta parte. Tenemos también la ictericia obstructiva y patología de vías biliares. Esta ictericia obstructiva, caracterizada por la coloración amarillenta de la piel y escleras debido a la obstrucción del flujo de bilis, puede ser de emergencia médica. Esto ocurre cuando hay un bloqueo en las vías biliares impidiendo que la bilis fluya desde el hígado al intestino. Las causas de esta obstrucción pueden variar desde cálculos biliares hasta tumores y pueden requerir tratamiento inmediato para evitar complicaciones. La ictericia, pues obviamente es por una hiperbilirrubinemia. ¿Cuánto es lo normal de una bilirrubina en adultos? ¿Cuánto es lo normal de la bilirrubina? Cuando estamos anda construido La bilirrubina, pues es la que nos ayuda para la pigmentación ¿no? Y cuando hay una hiperbilirrubinemia, pues quiere decir que está por encima de sus valores. ¿De qué depende el valor de la bilirrubinemia? Pues depende precisamente como tal de los laboratorios o de la institución donde, porque cada uno tiene sus parámetros. Pero ¿cuánto es el parámetro normal según la teoría médica o la literatura médica? 0.1 a 1.2. De 0.1 a 1.2, exactamente. Por arriba de esto, obviamente eso depende del tipo de pacientes que hablamos en adultos, eso también varía en niños, ¿no? Por eso luego hay niños que nacen amarillitos y que deben de estar en fototerapias para bajar estos bilirrubinas, ¿no? Entonces aquí pues estamos hablando de causas gastrointestinales, en este caso por parte de la vesícula, donde ya se tapó el conducto y precisamente tienen que someterse a cirugía. Muchos de esos extirpan o quitan lo que es la vesícula, o bien ponen un stent para dilatar el conducto y así poder seguir con la irrigación de la bilis. ¿De acuerdo? Eso va a ser dependiendo también. Las causas pues son cálculos biliares, que es la obstrucción más común en la causa por el conducto biliar, los tumores, cáncer de páncreas, de vías biliares o tumores metástasis que pueden no causar obstrucción, y estrechamiento de las vías que puede ocurrir después de las cirugías o por otras causas como la colongitis esclerosante primaria.
¿no? Y aquí en estos subcuadros pues tenemos algunas intervenciones antes, durante y después de una intervención en una colecitis. Se los dejo aquí para que ustedes lo puedan checar y visualizar. Si les quieren imprimir un cuaderno estaría fantástico y genial para que lo tengan en cuenta, ¿de acuerdo? Y eso por la clase de urgencias médico-quirúrgicas en cuestión digestiva. En plataforma ya tienen, déjenme se los visualizo de una vez. En plataforma tienen, no es cierto. Así. Tenemos el primer documento que dice dolor abdominal agudo. De esa lectura me van a hacer un resumen, ya tienen indicaciones, escalas, también me van a hacer resumen, infografías, cuadros, lo que ustedes quieran. Me van a hacer un plan de cuidados de shock séptico. En el plan de cuidados de shock séptico, pues en la parte de intervenciones me van a poner tratamiento farmacológico, ¿de acuerdo? Y tenemos como tareas extras, solamente dejamos lo de los 9 cuadrantes, ¿de acuerdo? Dudas, preguntas, tienen clase, tienen lecturas, tienen apartados, tienen todo. Mira, la tarea es dolor abdominal agudo, la pregunta es ¿cuál? La lectura es dolor abdominal agudo. Esa es su lectura. De esta lectura me vas a hacer un resumen, mapa, lo que tú quieras. Okay. ¿Vale? La segunda tarea va a ser que me elabores un clase de shock séptico. En ese clase de shock séptico, quiero que me pongas también tratamiento farmacológico. ¿De acuerdo? Y la tercera tarea va a ser que me hagas un cuadro sinóptico con el recurso que ya te puse arriba con la lectura para clasificar y determinar la importancia del trauma abdominal. Ese es el que está ahí. Ahí está, dice tarea 2. Tarea 2 ahí. Ajá, ahí está. ¿Sale? Tenemos tarea 2, plan de cuidados y tareas extras, ¿sale? Ahí lo pueden visualizar. Recuerden que ustedes suben a la plataforma, todo lo que es su cuaderno, la próxima clase, califico 2 tareas, la de la primera clase y la de hoy, ¿de acuerdo? Ya todos, guarden silencio. Recordemos que a nosotros ya nos dan una hojita, bueno, si no lo saben, ya nos dan una hoja de cálculo de Excel, en donde nosotros registramos uniforme, registramos participación, registramos glosario, etc. ¿De acuerdo? Todos deben de venir uniformados. Todos deben de venir uniformados, ¿de acuerdo? Si en ese recuadro yo les pongo 5, les pongo 0, y al último de su promedio me sacan 5, ya no es cuestión mía. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a ir llenando para que al final del módulo ustedes ya vayan viendo por clase cuánto es la calificación que tienen. Y al final del módulo, pues ya no haya dudas ni me digan, es que no me pareció. ¿De acuerdo? Entonces se los hago saber para que lo tengan en cuenta. Nos vemos el próximo sábado. Cuídense. Hasta luego. Vale. Rosario, es que yo